Buenas tardes, mis amigos. Es un gusto saludarles y quiero llegar a ustedes en este hermoso miércoles lluvioso y nublado, pero la presencia de Dios viva en el nombre de Jesús, para que su palabra nos hable, nos edifique, y en nuestros estudios del conocimiento en la red celular, a través del cual paso a paso vamos creciendo y acercándonos más al Señor. Te agradezco mucho por la atención a estas enseñanzas, a estos videos. Y bueno, en esta tarde quiero hacer llegar a ti este mensaje que tiene como título esta enseñanza: El pecado trae muerte. Así se titula, El pecado trae muerte. Y habla algo sobre, vamos a hablar sobre el pecado de muerte. La base bíblica está en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Qué asunto tan contradictorio en un momento pensar que el dejar de pecar para muchos es imposible. En Cristo nuestro Señor todo es posible. La cercanía, el conocimiento y la relación con Dios nos hace posibles ser libres de la atadura y la cadena de pecado y ser transformadas nuestras vidas. Eso lo hemos experimentado muchas veces. Otros se han quedado en el intento, otros no han logrado, no han podido o no han creído e incluso poder ser libres de las ataduras del pecado o del poder vencer los deseos pecaminosos de nuestra carne, de nuestra propia naturaleza. Es importante esta tarde mencionar que también en Gálatas, San Pablo hace mención en el capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a cosechar o a segar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pecado siempre va a producir un resultado, y como dice la Escritura en Gálatas, no hay pecado que no tenga consecuencia, no hay ninguna acción que no traiga una consecuencia. Por lo cual nuestra vida en muchas ocasiones se encuentra presionada, atormentada por todos los frutos que acarrea la siembra pecaminosa, la siembra equivocada de nuestras acciones, nuestras actitudes y de todas aquellas cosas que no tienen que ver con una buena relación con Dios, que no tiene que ver con los planes de Dios, que no tiene que ver con una vida establecida, con una vida planeada en lo que Dios quiere para nosotros. Es importante que esta tarde meditemos en que el pecado va a traer siempre consecuencias. Es indiscutible esto. Así es de que no podemos nosotros categorizar un pecado chico, pecado grande, un pecado de un color o de otro, alguno que no traerá tanta consecuencia o otra. No podemos nosotros categorizar el pecado de esa manera. La Biblia habla de que el pecado es la infracción a la ley de Dios, y pecado es pecado. Incluso dice la Escritura que el no hacer lo bueno sabiendo hacerlo te es pecado. La situación aquí, la consecuencia es que es lo que te impulsa y te empuja a pecar. Porque tu decisión de una vez haber conocido al Señor, insistes y buscas el seguir en una vida de pecado. Esas son las consecuencias, por lo cual hoy en esta breve reflexión hablaremos rápidamente un poco sobre el asunto del pecado de muerte. En Romanos 6:23 sabemos, San Pablo le dijo también a la iglesia en Roma, que el pecado, la consecuencia o la paga del pecado, dice, pues la paga del pecado es muerte. Cita muy textualmente que la paga del pecado es muerte, y sabemos que la muerte por el pecado la empezamos a experimentar, esto lo conocemos todos,
por la muerte espiritual, el estar desconectados de Dios, porque Dios es santo. Y como Dios no comulga con el pecado, nosotros al vivir en una vida de pecado, pues nos desconectamos espiritualmente de la santidad de Dios. Por lo tanto, el pecado a nosotros nos acarrea, el pecado acarrea al ser humano muerte inmediata espiritualmente hablando. Las consecuencias de esto, bueno, nos va a traer siempre a pensar y a reflexionar en un momento del camino, que aunque hayamos un día sido bautizados, San Pedro lo habló así en su primera carta, en el capítulo 3, 21, dice que el bautizo que ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne. A veces nos confiamos que por ya ir a la iglesia o por habernos bautizado, automáticamente dejamos la vida pasada atrás, y San Pedro advierte que el hecho de ser bautizados no quiere decir que nuestra carne automática o inmediatamente por el hecho del bautizo va a dejar de desear pecar. Por ello es que a partir de ahí, una vez encontrándonos en esta relación con el Señor, en esta comunión con Dios y persistiendo en su santidad, es como vamos a poder tomar fuerza y poder vencer el pecado. Hay personas que quieren, que intentan, que desean y en ocasiones no pueden por las ataduras que aún traen. Personas que quieren ser libres del pecado, personas que quieren transformar sus vidas y no pueden. Pero hay muchos que una vez conociendo, teniendo el conocimiento de Dios, pudiendo cambiar de vida, no quieren hacerlo. No hay voluntad de hacerlo, y eso está mucho, mucho peor. A eso se refiere, y centro esto en el pecado de muerte, precisamente. En Hebreos capítulo 6, versículo 4, hace referencia pues a que es imposible que los que fueron iluminados ya pues por el Espíritu y gustaron del don celestial, experimentaron la gracia de Dios en su vida, el poder del Espíritu, y pecan voluntariamente. Fíjate esta palabra que sale aquí, voluntariamente. Estos al pecar voluntariamente ya no hay otra forma, otra manera de poderlos ayudar, de vivificarles, porque de una manera voluntaria, de una manera consciente vuelven a pecar, y pues esto es vituperar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es manchar, es deshonrar, es menospreciar su gracia y su sacrificio en la cruz. También dice en Hebreos pues que ya qué más sacrificio pues queda, ¿verdad? El Señor ha venido a la cruz por amor a ti y a mí, para que a través de su sacrificio seamos perdonados de nuestros pecados. Pero si nosotros no valoramos ese sacrificio, ya no hay más sacrificio por nosotros. El pecado de muerte tiene que ver con la actitud, la acción consciente, por voluntad propia, de una manera constante y sin arrepentimiento seguir pecando. Así vayas a la iglesia, así te hayas bautizado, así leas la Biblia, así conscientemente pecas, voluntariamente pecas, y no existe absolutamente una señal de arrepentimiento verdadero, no hay más que hacer, ¿verdad? En esta situación, ni Dios aquí por lo que dice, son situaciones por lo cuales Dios mismo no puede pasar desapercibidas. Entonces, estas situaciones es que llega el momento en que se cauteriza la mente de la persona. Las consecuencias del pecado son muchas, lo sabemos, y hay muchas doctrinas o muchas opiniones que dicen pues salvo una vez y para siempre, y pueden llevar una vida o intentan llevar una vida de doble cara, o siguiendo en el mundo como que si nada pasa, y vienes a la congregación y te vas cuando quieras, vives como quieras y regresas y no pasa nada, porque pues la misericordia y la gracia de Dios es abundante, es eterna, es siempre el Señor está dispuesto a perdonar. Pues cuando pecas de manera voluntaria y consciente, constante y sin arrepentimiento, ya no hay más sacrificios, es un pecado que Dios no va a perdonar. Por ello, entonces, en esta breve reflexión,
Te recuerdo también de una manera, por ejemplificar una situación que pasa en la Escritura, en el libro de Samuel, encontrarás en una ocasión que lo leas, el rey David tuvo un problema por un pecado de tipo sexual, y aunque así en su momento él pidió perdón y se arrepintió, y las cosas con Dios ya no fueron igual, la maldad, el pecado trajo maldición a su vida y alcanzó a su familia y a su generación y afectó su reinado. Por ello es necesario que hoy reflexionemos en eso. Y bueno, quiero decirte para terminar que no debemos de minimizar en absoluto las consecuencias de vivir una mala vida, de vivir de una manera pecaminosa, de menospreciar o minimizar nuestra relación con Dios o la oportunidad del perdón que Él nos ha ofrecido. Debemos de buscar la santidad siempre, siempre la santidad, que quiere decir apartarse de la práctica de lo malo, dedicarnos a pensar en lo bueno y a relacionarnos cada vez más con Dios. Recuerda que el pecado te separa de Dios, el pecado nos separa de Dios. San Pablo nos lo recordó muy bien en el libro de Romanos, y por ello es que tienes que ser consciente de que es necesario que hoy en este tiempo y en este día reflexiones en un cambio de vida, y la invitación va a quedar abierta siempre para que cada vez te aferres más a la palabra, a las promesas y a la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Él está ahí esperando, y pues deseo esta tarde que Dios te bendiga abundantemente, y que el reflexionar sobre los pecados, que son todos, pero hay un pecado que lo refiere como el pecado de muerte, pues que pudiéramos abundar mucho en esta enseñanza, pero solamente te digo que el voluntariamente menospreciar el sacrificio de Jesús, eso no tiene perdón. Por lo tanto, mi deseo es que Dios te bendiga, te deseo muy buena tarde y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, recordándote siempre seguir con los cuidados preventivos contra el COVID, que es la desinfección de nuestras manos continuamente, el lavado de manos, la sana distancia donde quiera que vayamos, y no olvidemos seguir haciendo uso del cubrebocas donde quiera que estemos. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.